Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvaid y en este episodio vamos a hablar sobre los sellos musicales. Esto es sobre todo una plática orientativa, porque cuando estamos comenzando en el mundo de la producción musical, a veces, nos enfocamos en lo técnico, ¿no? Cómo manejar el programa, teoría musical, cómo podemos comenzar con la producción de acordes, diseño de sonido, mezcla, masterización, ecualización y todos esos temas. Pero a final de cuentas, cuando ya terminamos una canción, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue sería poderlo registrar, ¿no? Derechos de autor para proteger nuestra creación, nuestra obra. Pero eso va a ser un tema para otro video. Eso sí va a ser para un video, no lo quiero hacer en podcast porque me gustaría pues mostrarles, ¿no? Algunas de las herramientas que se pueden utilizar, las páginas, cómo se hacen los registros. Pero va a ser tema para otro video. Si lo quieren ver, lo están viendo aquí en YouTube, déjenme un like, déjenme un comentario. Y bueno, si lo estás viendo o lo estás escuchando más bien en alguno de los podcasts, en Spotify o en Apple, pues bueno, guárdalo para que más adelante si hago un podcast hablando de copyright, pues bueno, ahí no te lo vayas a perder. Pero después de haber registrado nuestra obra, ¿qué es lo que sigue? Obviamente, pues publicarla, ¿no? Pero ¿cómo? Hay dos maneras principales en las que tú puedes publicar tu propia música y una es haciéndolo de forma independiente. Para eso hay muchas opciones, muchos sitios, distribuidores. Por ejemplo, yo lo hago con DistroKid. También existen otras opciones como Bandcamp y cada vez hay más opciones. Pero también están las otras opciones, las clásicas, por decirlo de alguna manera, que son los sellos musicales. Los sellos musicales o las disqueras desde hace muchos años, desde que existe creo que la industria de la música, siempre se han encargado de poder encontrar a los músicos, producirlos, lanzarlos para que los escuchen y luego se quedan con una parte de todas las ganancias. Pero bueno, eso era antes. Digamos que tú eras un músico, tenías una banda y de repente te descubría un cazador de talentos. Te decía, mira, te puedo firmar un contrato para que mi sello discográfico, ¿no? O para el cual yo trabajo, te va a pagar, te va a prestar el estudio y en ese caso tú puedes utilizar todo su equipo, te va a prestar a los ingenieros de mezcla, de masterización, a todo lo que corresponde también a la parte artística de diseñar a lo mejor la portada, diseñar la imagen de la banda, también lo que involucraba programar, ¿no? Hacer tours, hacer videos, organizar las tocadas, etcétera. Todo eso era lo que ofrecían de antaño las disqueras musicales, los sellos musicales. Pero, como lo estoy diciendo, eso era antes. En la actualidad, como ya cambió todo esto de la industria, muchas de esas cosas que te ofrecía un sello discográfico ya no es como que tan fuera del alcance, ya no está tan lejos de hacerlo tú mismo. Por ejemplo, antes decías, voy a firmar un contrato por X años para que yo pueda utilizar tu estudio, tus instrumentos, a tus ingenieros. Pero ahora con un software de producción musical como FL Studio, como Ableton, como Logic Pro, Cubase, Pro Tools, cualquiera de ellos, nosotros ya tenemos prácticamente en nuestra computadora el estudio de grabación. Y más tomando en cuenta el acceso tan fácil que ya tenemos a una interfaz de audio, a instrumentos, a micrófonos, que desde tu propio home studio, desde tu propia recámara, tú lo puedes grabar y con el proceso adecuado suena bien, ¿no? Ahí no tienes creo que ningún problema al respecto. Pero bueno, eso era una de las ventajas. ¿Cuál era otra de las ventajas? Pues que a lo mejor la distribución, ¿no? La distribución, ellos te decían, yo lo puedo mover a las tiendas físicas, puedo imprimir los CDs, grabar los CDs o los cassettes o los LPs, los vinilos en ese entonces, distribuirlos a las tiendas físicas a lo largo del país o del mundo. Pero eso también ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos servicios de distribución que ya pueden ponerlo en todas las tiendas, en todos los servicios de streaming. Y de repente, pues bueno, no sé, ustedes piensen, hagan memoria. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes compraron un CD físico, un disco compacto o un disco de vinilo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a una tienda física a ver qué discos había, a escuchar algo
Yo creo que en mi caso particular, de verdad tiene años que desde que fui a alguna de estas tiendas de discos a escuchar algo. ¿Por qué? Porque ya tenemos prácticamente todo esto acceso a internet. Entonces, la distribución física es algo que ya está prácticamente obsoleto. Ya todo es digital. Con internet lo tenemos al alcance, en la palma de nuestra mano con el teléfono. Y podemos acceder a las diferentes tiendas donde están todos los catálogos musicales de artistas tanto conocidos como también independientes y que apenas están empezando a salir. Entonces ya dejamos ahí de fuera el estudio, ya dejamos de fuera la distribución. ¿Qué es lo que sigue? Un video musical, tal vez, ¿no? Por ejemplo, ahí sí, dependiendo del tipo de video que tú quieras, pues se puede necesitar más o menos presupuesto. Pero igual, a veces ni siquiera necesitas que sea un videoclip tan complicado, porque en el mismo celular que tenemos la mayoría de nosotros, con un tripié y un poquito de idea, se pueden hacer videos bastante creativos, bastante buenos, que llamen la atención y que vayan en línea con tu música. Entonces tampoco es como que necesites demasiado presupuesto para hacer un videoclip sencillo que vaya acompañado a tu música. Y cada vez, o sea, vamos analizando y nos vamos dando cuenta que lo que nos ofrecen los sellos musicales ya no es exclusivo, ya no tiene tanto atractivo como antes, porque es algo que ya está al alcance de prácticamente cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y lo único que yo pienso que en la actualidad tiene valor de parte de un sello discográfico, eso es los contactos y el público. ¿Ok? Porque cuando tú estás comenzando, tú quieres que tu música, por muy bueno que tú seas, a final de cuentas te tiene que escuchar la gente para que tu trabajo se siga difuminando, se siga regando, ¿no? Siga llegando a nuevos oídos. Si no te están escuchando las personas, como que no tiene mucho caso tratar, ¿no? de seguir haciendo música por tu cuenta. Entonces, aquí es donde llega uno de los primeros puntos importantes o de inflexión cuando estamos pensando en cómo hacer para sacar nuestra música al mercado. Y es que si estás comenzando, nadie te conoce, creo que la mejor idea en ese caso es tratar de contactar con los sellos discográficos. Pero ojo, porque hay muchos tipos de sellos discográficos. Hay algunos que son independientes, hay algunos que son muy recientes, bastante pequeñitos, hay algunos que son gigantescos, que son de tradición, ¿no? Hablando de, por ejemplo, Sony Music, hablando de todas estas compañías gigantes, ¿no? Universal, por ejemplo, que pues tienen todos los recursos del mundo para hacer que la música llegue a millones de personas. Y hay otros que también son independientes, pero como han trabajado a lo largo de muchos años, ya tienen su base de seguidores, entonces digamos que hay un público al cual le pueden presentar la música. Ya hay alguien esperando a escuchar nueva música. Por eso es que yo considero que como esa es de los pocos atractivos que ya tiene actualmente un sello discográfico, el público, el alcance de un sello discográfico, no tiene caso tratar de firmar una canción en un sello discográfico que no tenga un buen alcance, porque si no, a final de cuentas estás sacrificando digamos que no solamente una parte de las ganancias, porque yo he firmado con algunos sellos discográficos y siempre se firma un contrato. Todos los contratos son distintos, cada uno tiene sus propios términos y condiciones, pero por lo regular, mientras más grande es el sello, más te quitan. Y incluso en sellos pequeños, porque también cuando comencé firmé en sellos pequeños, normalmente se dividen las ganancias en un 50% de lo que te dan las tiendas. Por dar un ejemplo, para que entiendan cómo es que funciona esto. Yo, Allbyte, digamos que quiero firmar con un sello discográfico. Y un sello discográfico llamado Allbyte Music, por dar algo. Entonces, el sello discográfico recibe mi música y ellos se encargan solamente de distribuirlo y de presentarlo a su público. ¿Ok? Por haber hecho solamente eso, ellos se van a quedar con la mitad de las ganancias. ¿Pero cuáles ganancias? Digamos que las canciones se ponen en diferentes tiendas. Por dar otro ejemplo, vamos a decir Beatport, que Beatport es la principal tienda de música electrónica. Tú cuando vas a la tienda de Beatport ves que una canción tiene un precio, puede ser de $1, de medio dólar o $1.50, y para simplificar las cosas vamos a decir que es $1. Tú no te estás quedando con la mitad de ese dólar, sino que las tiendas, ellos también necesitan ganar algo. Por lo tanto, de ese dólar, Beatport se queda con 20 centavos, ¿no?
por decir algo. Entonces quedan 80 centavos y de esos 80 centavos tú te vas a quedar con la mitad. Ok, te tocarían entonces 40 centavos. Es decir, que del precio final a ti te está tocando menos de la mitad. Y eso suponiendo que tu contrato fuera de 50% con el sello discográfico. Porque por ahí yo he visto y me he enterado que hay algunos sellos discográficos que, por ejemplo, te dan el 30% de las ganancias totales. Y bueno, en este caso hipotético, ¿no? De ese dólar, la tienda se queda con 20. Pero además, normalmente en los contratos, si el sello discográfico va a invertir en ti, va a poner de su dinero o no, de repente te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a invertir a lo mejor en publicidad. Voy a invertir en ti $100. Entonces, de esos $100, hasta que no se cubra esa inversión que hizo el sello discográfico, a ti no te va a tocar ni siquiera esos 40 centavos. Ok, entonces vamos a decir que de esos 80 centavos, 40 son para el sello discográfico y otros 40 se abonan a lo que invirtió en ti. O sea, para ir descontando esa deuda. Entonces tal vez a ti no te cobraron, no te están quitando, digamos, de tu bolsa, pero no vas a recibir nada hasta que se cubra, por ejemplo, esa ganancia. Digo, esto ya depende mucho de cada sello discográfico, ¿no? Por eso es que es muy importante leer los contratos. Ahora, si además de esto tomamos en cuenta que los sellos discográficos, como les digo, son de diferentes tamaños y tú firmaste en un sello discográfico pequeñito o muy mediano que tenga pocos seguidores, lo poco que vendas no vas a verlo prácticamente nunca, porque ellos solamente se encargaron, ¿no?, de ser ese intermediario, de poner tu música en las tiendas y ya. O sea, normalmente no hacen más inversión que haber pagado la distribución. Normalmente no pagan como para darte a conocer, ¿no? Porque es un sello pequeño, no tiene esos recursos. Por eso es que yo comento que si vas a irte por un sello discográfico, trates de que sea un sello discográfico importante, porque si no, no hay realmente nada de valor que pueda ofrecerte, porque eso lo podrías hacer tú. Si tú lo haces de forma independiente, tú te quedas con el 100% de las ganancias que te entregan las tiendas. O sea, digamos que otra vez Beatport, $1, Beatport se queda con 20 centavos y de esos 80 centavos tú te quedas con el 100%, ¿ok? Bueno, igual dependerá de la distribuidora, hay muchas, pero una buena te daría el 100%, ¿no? Como les digo, yo uso DistroKid y a mí me da prácticamente el 100% de lo que ellos cobran a las tiendas, ¿ok? Ahora, el siguiente, eso es el público, ¿no? Que valga la pena que todo el trabajo que tú invertiste, que ese sello lo pueda poner enfrente de miles de personas, porque si no, es como gritar al vacío. Lo siguiente importante que te puede ofrecer un sello discográfico es las colaboraciones o hacer remixes. Si por ejemplo tú logras firmar en un sello discográfico donde también está otro artista importante, de repente puede haber la oportunidad de que tú le hagas un remix a ese artista importante, o incluso en una de esas a que tú hagas una colaboración con uno de esos artistas. En ese caso se vuelve exponencial el alcance que tú podrías tener con los sellos discográficos. Ahí sí es donde creo que valdría la pena, pero repito, solamente si es un sello discográfico grande que tenga mucho alcance y si tú vas comenzando. Si tomamos por ejemplo a Martin Garrix, ¿no?, como caso de estudio. Martin Garrix, después de su super éxito de Animals en Spinning Records, después Spinning Records le estaba exigiendo música, o sea, y lo digo así, exigiendo, le decía que le entregara más canciones que fueran de ese mismo estilo. A pesar de que Martin Garrix tenía otras ideas, como que a ellos no les importó, entonces te estaban limitando artísticamente, no estaban limitando artísticamente a Martin Garrix a que siempre hiciera lo mismo, aunque él no quisiera. Esa es otra limitante, que los sellos discográficos tienen una visión artística, tienen cierto estilo de música, tienen cierto poder sobre ti. A veces más tiene influencia un sello discográfico sobre tu música que tú mismo, lo cual es lo que orilló a Martin Garrix a salirse de Spinning Records y formar su propio sello discográfico, Stamped Records. Y ahí creo que fue muy bien la forma en la cual lo hizo, porque sí, Spinning Records lo dio a conocer al mundo y después se volvió independiente. Al volverse independiente, él tiene control absoluto de su música. Él sabe qué tipo de música va a hacer, él sabe cuándo la va a lanzar, él sabe qué tipo de arte le quiere poner a sus portadas. Y es que esa es otra cosa también, ¿no? Los calendarios. Como un sello discográfico no nada más está trabajando contigo, sino con otros artistas, normalmente llevan una agenda, un calendario.
Y a mí me llegó a pasar, por ejemplo, firmando con un sello, que yo mandé mi canción y la canción salió hasta como después de año y medio. Yo ya ni me acordaba de esa canción cuando me avisaron, oye, es que ya va a salir. O a veces ni siquiera te avisan, cuando ves ya está en las tiendas. Por lo tanto, ni siquiera te dan tiempo como que de hacer una correcta campaña, de avisar a la gente que va a salir la música. Depende mucho de los sellos. En cambio, cuando tú eres independiente, tú tienes el control absoluto de todo eso. Tú sabes qué día va a salir tu música, si quieres hacer una campaña de marketing, cuánto quieres gastar, sabes cuánto es lo que podrías recibir. Es decir, tienes todo el control. Por eso es que ese sería otro de los aspectos a tener en cuenta. Si tú vas comenzando y necesitas tener más alcance, te conviene un sello discográfico. Si ya tienes un poco más de experiencia, ya tienes a lo mejor una base de seguidores, en ese caso te conviene más ser independiente porque ya tienes un público. No necesitas un intermediario para llegar a ese público porque pues bueno, ya lo tienes. Entonces otra vez los sellos discográficos pierden algo de atractivo. Y bueno, no tampoco tiene que ser todo blanco y negro, a veces puede ser también combinado. Yo he visto algunos artistas que tienen su propio sello discográfico y aún así sacan su música de forma independiente y de repente también sacan otras canciones en colaboraciones o en otros sellos discográficos porque están haciendo, digamos que el conjunto, ¿no?, de acceder a diferentes públicos. Porque sí, a lo mejor yo podría tener, digamos que yo tuviera 1 millón de suscriptores. Aún así, ese 1 millón de suscriptores pues no es el mundo completo. Si yo saco un sencillo de forma independiente, ese 1 millón de seguidores a lo mejor lo puede conocer, pero si saco otro sencillo en otro sello discográfico, a lo mejor que incluso vamos a pensar que fuera 1 millón también, ¿no?, para decir que fuéramos del mismo tamaño, aún así ese 1 millón no es el mismo que el mío. A lo mejor va a haber 500,000, 600,000 personas nuevas que nunca habían escuchado nada de mí. Entonces ahí se puede hacer ese trabajo en conjunto, ¿no? Una sinergia. Y bueno, esos son algunos de los puntos que quería platicarles sobre los sellos discográficos. Realmente no es algo fuera de nuestro alcance y tampoco es como que debe de ser como que la meta final. Porque a la larga yo creo que conviene mucho más ser un artista independiente, tener el control de todas las decisiones que tomas, de tus propias canciones, de los tiempos, del dinero, y se vuelve todavía mucho más satisfactorio saber que de forma independiente te puedes hacer una vida, o sea, puedes tener una ganancia constante sin depender de nadie más. Eso es todo lo que quería compartirles en este podcast. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios en YouTube, si es que lo están viendo en YouTube, o también si estás en Spotify, en cualquier otro de los servicios de podcast, guárdalo en la lista de reproducción y nos estaremos viendo en la próxima.